Aquí estamos ya con Guillermo Carmona, una persona que se dedicó a trabajar sobre Malvinas. Concretamente, durante la gestión del presidente Alberto Fernández fue secretario de Malvinas, es decir, la autoridad responsable dentro de la cartera de Relaciones Exteriores de trabajar el tema de Malvinas. Sí. Y hoy está en Villa María y gracias por visitarnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar en esta mañana. Bien, fuiste a la Universidad Nacional de Villa María. Sí, una actividad muy linda, muy interesante, con muchos chicos y chicas de la secundaria que están haciendo su experiencia de lo que se conoce como modelo ONU, que es la experiencia de transitar una serie de actividades que tienen que ver con conocer cómo funciona la ONU, pero además de protagonizarlo. Es decir, los chicos asumen el papel de embajadores, de diplomáticos, y es una experiencia realmente muy interesante. Es muy interesante que aquí esté fuertemente vinculada con la Universidad Nacional de Villa María. Eso es muy valioso. No en todos los lugares donde se hace esta experiencia ocurre así, una vinculación con las universidades de las provincias. Y me llamó mucho la atención, ustedes han visto que a veces se dice, bueno, la juventud hoy está en otra, no hay interés por los temas políticos, por los temas internacionales. Y me encontré con chicos muy ávidos por aprender, muy ávidos por conocer experiencias, y sobre todo con un espíritu crítico. Se notaba mucho en las preguntas que me hicieron, los comentarios que me hicieron, que demostraban una comprensión profunda de los temas y una mirada crítica de los temas que me gustó mucho. Así que bueno, una hermosa experiencia. Yo les agradezco mucho a las autoridades de la Universidad Nacional de que me hayan invitado ya por segundo año. El año pasado lo hicimos por Zoom, este año fue presencial. En otras ocasiones también cuando yo era secretario de Estado, hemos tenido actividades también con la universidad, y realmente es muy importante el rol que juega esta universidad en esta provincia y que juegan en general las universidades nacionales en cada lugar del país donde están. Y aquí que hay malvineros que integran ese observatorio, claro, que van dando a conocer todo lo que pasa alrededor de Malvinas, así que es un honor tener a los profes que están ahí acompañándolos, que son parte de esta malvinización que estamos viviendo ahora. ¿Qué impacto tuvo? Usé fuera de micrófono una palabra que me dijiste, no, sorprendido no, usé la palabra sorprendido. Si te había sorprendido el despliegue de esa bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Me dice, no, sorprendido no. ¿Por qué sorprendido no? Lo que yo siento desde el sentimiento es admiración por lo que hicieron los jugadores y lo que hicieron los hinchas. Fue un acto de rebeldía. No podemos perder de vista el contexto en que se dio esto. 2 días antes, 3 días antes, una ministra del gobierno argentino, hay que entrecomillarlo un poco, ¿no? Pero la ministra del gobierno nacional, Alejandra Montoliva, cordobesa. Sí, le conocemos su historia cordobesa. La ministra les hizo el trabajo sucio a los británicos. No sé si ustedes notaron que en esos días previos, cuando ella habla del mapita, despectivamente refiriéndose a Malvinas, y dice que los argentinos no podían llevar banderas, ella es la portadora de un mensaje que ni siquiera se tomaron el trabajo los británicos o la propia FIFA de darlo. Claro. Yo digo, se encargó de hacer el trabajo sucio, pagar los costos de tirar un mensaje prohibitivo. No se puede hacer esto, que claro, es paradójico, ¿no? Estamos con un gobierno nacional que dice ser liberal, libertario, pero que todos los días nos impone prohibiciones. Ahora es la prohibición de llevar pancartas de Malvinas a los estadios mundialistas o a los estadios en general. Entonces, la asociación de eso como algo que implica politización. Yo creo que la reacción de los hinchas que pintaron la bandera y que la llevaron escondida al estadio y que la exhibieron y que después se la pasaron a los jugadores, y la acción de los jugadores de agarrarla, fue de rebeldía.
Ahora, ¿por qué digo que no me sorprende? Porque está muy, muy metido en nuestra identidad nacional, en nuestra conciencia nacional el tema de Malvinas. Es como que hay múltiples ocasiones que aflora esa situación y se hace con mucha naturalidad, aunque sean actos de rebeldía. Ahí no hubo una conspiración para llevar la bandera. Surgió, ocurrió. Sí, sí. Como ha surgido y ocurrido en otras circunstancias. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2012, cuando se cumplían los 30 años de la Guerra de Malvinas, en el 2014 fue, a 2 años de cumplirse los 30 años, un argentino, sumo pontífice, el Papa Francisco, agarró un cartelito que le llevó un argentino que visitaba esas audiencias del Vaticano. Ese cartelito decía algo así, démonos una oportunidad por el diálogo en Malvinas. Era un mensaje para Gran Bretaña. El Papa Bergoglio lo tomó el cartelito y se exhibió unos instantes con el cartelito, generó un terremoto político en Gran Bretaña. Y esas cosas que emergen con naturalidad, con expresión de quiénes somos, de cómo somos, hace que no me sorprenda. Sí, como les decía, me surge el sentimiento de admiración, porque los jugadores podían especular. Podían especular con la sanción, podían especular con que algunos de los que sostenían esa bandera tenían que volver a jugar a los equipos ingleses, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Algunos tienen problemas, ¿no? Creo. Sí, yo creo que estas cosas, lejos de traer problemas, terminan posicionando, generan respeto. Sí. Me parece que esto fue marcarle la cancha a los ingleses, a los británicos. Es muy importante tomar conciencia. Ese partido se estima que más de 1.000 millones de personas lo vieron, el partido Argentina-Inglaterra. Imposible que esas 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas, no hayan hecho alguna asociación con la Guerra de Malvinas. Muy difícil que esas personas no hayan registrado que hubo una bandera. Más el impacto que produjo después el partido, ¿no? Porque las réplicas en las redes, en los distintos medios de comunicación fuera del evento del partido. Y el impacto que esto ha tenido dentro de Gran Bretaña es impresionante. Una lección que los liberales deberían aprender, prohibir, agranda el mensaje, porque si no hubiera estado prohibido, cada uno llevaba su bandera. Yo creo que hubiera pasado totalmente desapercibido, una bandera más de unos argentinos más, hubiera sido un hecho de color que a lo mejor aquí en Argentina lo hubiéramos captado, pero no fue así por Te voy a hacer una pregunta básica que imagino que si estás trabajando con los chicos del secundario, lo debes contar, porque más allá de la consigna, las Malvinas son argentinas y que la decimos y con convicción la mayoría de los argentinos, ¿por qué son argentinas las Malvinas? Por historia, antes que nada, los argentinos, miren, yo hago un ejercicio muy frecuentemente cuando charlo con estudiantes o con jóvenes en general, y me ha pasado con grandes también. Medio sorprendiéndolos en frío, les largo la pregunta de díganme una palabra asociada con Malvinas. ¿Qué palabra asociarías con Malvinas? Y la respuesta contundente es guerra. Por ahí, en algunos casos aparece guerra, el conflicto bélico, y aparece soberanía, pero muy escasamente. Entonces, nosotros tenemos una asociación muy marcada, con un hecho dramático en la Argentina, que ha dejado huellas, que es la Guerra de Malvinas. Pero la historia de Argentina con Malvinas no empieza en 1982, no es una historia de 42 años, ni siquiera es una historia de los 200 y tantos años que tiene de vida nuestra patria. Las Malvinas fueron parte del virreinato del Río de la Plata. Existieron más de 30 gobernadores españoles de Malvinas que anualmente hacían el control de que las islas no fueran tomadas por otras potencias, hacían el control de la pesca, por ejemplo, y esos gobernadores rendían cuenta por la tarea que durante ese año de mandato que tenían habían realizado, y había un presupuesto puesto de la corona española en función de sostener
esas posesiones. Entonces, yo les diría, en la etapa previa al nacimiento de nuestra patria, Malvinas ya estaba vinculada con estas tierras, ¿no? Y desde 1810, también se desconoce, el 30 de mayo de 1810, la Junta de Gobierno de Buenos Aires sacó la primera decisión administrativa sobre Malvinas, que fue pagarle a el contingente de militares que habían estado con el último gobernador español en Malvinas. Entonces, en 1810, Cornelio Saavedra, como presidente de la Junta, firma un decreto en el cual se decide el pago de la dotación que había cumplido ese trabajo anual. Tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver, por lo tanto, con nuestros derechos. Argentina nace, su territorio involucra a las Islas Malvinas, nace como Estado, se consolida esto con Luis Bernet en 1829, y a partir de allí, una serie de hechos que fueron, sobre todo, la respuesta a la invasión inglesa. Fíjense, la Argentina probablemente no sería lo que es un Estado independiente, o hubiera sido en otras circunstancias un Estado independiente, si no hubieran ocurrido las invasiones inglesas, 1806, 1807. Eso lo tenemos muy claro. Fíjense qué particular es que en general no se considera que la ocupación británica de Malvinas fue una invasión, y fue una invasión. Fue una invasión militar que tomó detenidas a la población argentina que había allí, a las autoridades argentinas, y las expulsó con fuerza militar, si no, no lo hubieran podido hacer. Entonces, tiene mucho que ver con el nacimiento de nuestra patria y con la integridad territorial. Las Malvinas integran el territorio argentino desde 1810 y anteriormente habían integrado el territorio español. Y por lo tanto nosotros heredamos esos derechos, ¿no? Uno piensa en Malvinas, acá los chicos que estuvieron en el territorio tienen más cabal conocimiento de cómo son, pero te imaginas neblina, hasta la canción que nos aprendimos durante la guerra, un manto de neblina. Un manto de neblina. Y sin embargo es una zona con muchísima riqueza. Sí. Y hay mucho interés de las potencias que quieren explotarla, ¿no? Sin duda, sin duda. Miren, desde el momento en que Gran Bretaña concibió en el siglo XVIII la idea de apoderarse de las Islas Malvinas, fue un plan. No es que navegaban y se la encontraron. No, claro, no es que se las chocaron a las Malvinas. Hay un escrito del Lord Admirante, que era una figura muy importante en el gobierno británico, que era el que de algún modo planificaba la expansión imperial británica, que describe, dice, estas islas van a ser importantes en tiempos de paz, por la posición estratégica que tienen, pero sobre todo van a ser importantes en tiempos de guerra. La primera mirada de los británicos es una mirada de unas islas que le daban la posibilidad de controlar el paso entre el Atlántico y el Pacífico en tiempos en que no había otro paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico porque no existía el Canal de Panamá. Entonces, claro, era un lugar muy, muy importante y en eso tuvieron una mirada estratégica, y por eso en el siglo XVIII, 1760 aproximadamente, en esa década de 1760, hacen su primera incursión y su primera ocupación ilegal. Luego España los corre de allí y surge un conflicto diplomático que incluso profundizó una guerra en Europa. Entonces, tiene que ver con esa mirada estratégica. Pero también allí iban a buscar aceite de ballena, los buques británicos, los buques de la naciente Estados Unidos, a partir de la revolución que se había producido en Estados Unidos, el proceso de independencia, depredaban allí. Y las autoridades españolas, luego las autoridades argentinas, lo que buscaban era contener ese avance sobre todo el recurso pesquero. Más que el recurso pesquero en ese momento, era el aceite con el que iluminaban las ciudades europeas, entre otras cosas. Claro. No había en ese momento uso del petróleo, del hidrocarburo. Claro. Entonces, era aceite de ballena fundamentalmente lo que utilizaban. Por eso también la mirada de que esa zona podía producir algo que les servía energéticamente. Ya
luego se empieza a descubrir, ya en el siglo pasado, sobre todo a partir de 1970, que había un potencial hidrocarburífero muy importante, que hoy es sobre lo que los británicos están avanzando, aparte de la actividad de depredación pesquera. ¿Cómo ves el futuro de nuestro reclamo soberano? Yo considero que vamos a recuperar el ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas. Tengo la convicción de que va a ser así. Sé que son procesos en los cuales eso depende mucho de lo que hagan los gobiernos argentinos, sin lugar a dudas. Y hoy estamos en un punto muy crítico. El actual gobierno está protagonizando un retroceso, un proceso de desmalvinización, que es el más grave que ha tenido la Argentina en su historia. Yo no tengo la menor duda de decir que el gobierno de Javier Milei, un thatcherista, un admirador de Margaret Thatcher, es el gobierno que ha llevado la desmalvinización, la ha transformado en una política de Estado. Y cuando se los voy a explicar con algo muy sencillo para que se entienda que esto es así y está ocurriendo. La reacción del presidente frente a la bandera de Malvinas en el estadio es la mayor muestra de su actitud, de su posición desmalvinizadora. Se molestó, se enojó, trató, utilizando ese vocabulario soez que tiene, lo puede repetir, sí. Hizo referencia a lo mononeural y ese termos mononeurales, ¿no? Todos leímos que se refería a los jugadores, digamos, más allá de que después dijeron, no hablábamos de los jugadores. Me parece que esa es una expresión clarísima del nivel de desmalvinización. Desmalvinizaron la política exterior. La secretaría que yo tuve a mi cargo ha desactivado las acciones diplomáticas en el mundo. No se protesta, los barcos británicos militares circulan como Pedro por su casa por el mar argentino y no hay protesta argentina, es inoportuna, no protestan por las actividades ilegales británicas. Desmalvinizaron la política exterior, desmalvinizaron la relación con Gran Bretaña. ¿Esto qué significa? Se habla de todo con Gran Bretaña menos de la soberanía. Y se pide disculpas incluso cuando hay versiones de que un funcionario de la Cancillería argentina se reunió con el embajador británico para pedirle disculpas por la bandera de los jugadores. Una versión muy fuerte de un periodista muy destacado. Y ahora quieren desmalvinizar el fútbol. O sea, no les alcanzó con desmalvinizar la política exterior y desmalvinizar la relación con el Reino Unido. Quieren desmalvinizar el fútbol y es en lo que están. Entonces, yo les decía, volviendo a la pregunta, ¿vamos a recuperar las Malvinas? Sí, es un proceso, tiene mucho que ver con lo que hagan los argentinos y hoy estamos en un momento muy crítico de retroceso, pero hay que tener en cuenta que las Malvinas también las vamos a recuperar, no solo cuando los gobiernos argentinos hagan lo que tienen que hacer en cuanto a la gestión diplomática y el posicionamiento internacional, sino también que hayan condiciones internacionales que lo provoquen. Yo ayer se lo comentaba a los chicos. Panamá recuperó su canal, ocupado, usurpado por Estados Unidos, en un momento en que hubo cambios políticos en Estados Unidos con la llegada de Carter a la presidencia. China recuperó Hong Kong en un proceso de reconfiguración de las relaciones de Europa y de Estados Unidos con esa gran potencia que es China. En ese momento no era la potencia que es hoy. Chagos ha sido recuperado por la República de Mauricio en función de una realidad geopolítica que se da en el Océano Índico. Entonces las circunstancias internacionales hay que aprovecharlas. Los gobiernos tienen que estar preparados para aprovechar. Un gobierno desmalvinizador no las aprovecha. Guillermo Carmona, gracias por visitarnos en la radio. Tenemos un mensaje porque Sergio Baudaño, que nos está escuchando, nos remarca este dato. Además, hay que decir que Sergio es pirata y dice, volvió el fútbol local y anoche Belgrano lo mostró, el Club Belgrano de Córdoba mostró la misma bandera y el miércoles lo mostraron los jugadores de Ferro. Muy bien, muy bien. Es muy auspicioso. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.